Desde la delegación de Fuengirola tenemos el placer de tener cabida esta charla que se va a titular Inspección de Trabajo ante la reforma laboral. Todos sabemos que ha habido diversos cambios muy recientes en diversos aspectos, como el Estatuto de Trabajadores, que afectan a las relaciones laborales, y tenemos el honor de que Juan haya accedido de forma tan generosa a estar aquí desde ahora, a las 4:30, hasta las 12 de la noche. Si hace falta. Si hace falta. Pero para presentar a Juan como se merece, tenemos a nuestro compañero José. José, adelante. Buenas tardes. Yo sin más voy a presentar, ya conocemos el extenso currículum de Juan Bandera y ya lo conocemos bastante en el colegio. Por citaros algunas de las cuestiones y demás que él va, bueno, de su currículum, es director provincial de la Tesorería, ahora mismo inspector de trabajo, y es profesor de la Universidad de Málaga. Yo sin más preámbulos voy a dar paso aquí al ponente. Muchas gracias. Bueno, conforme al título de la ponencia, pretendo centrarme en aquellos aspectos de la reforma laboral que guardan relación con los cometidos y atribuciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y que, en mi opinión, preveo van a tener mayor incidencia en el corto y medio plazo en la actividad de los funcionarios que conformamos el sistema. Por tanto, mi propósito es dar a esta intervención una perspectiva eminentemente práctica, por lo que prescindiré, por un lado, de realizar un examen pormenorizado de los elementos nucleares de esta reforma laboral, pues todos sabemos que nos llevaría mucho más tiempo hacerlo con el detenimiento que se merece, y por otro lado también eludiré consideraciones puramente academicistas tan necesarias en cualquier análisis jurídico, sobre todo en una norma de este país. De no hacerlo así, creo que frustraría las lógicas expectativas de todos ustedes, a los que agradezco que hayan aparcado momentáneamente sus tareas habituales para acudir a esto. Este enfoque me lleva a estructurar esta ponencia sobre cada uno de aquellos asuntos de esta reforma en los que la Inspección de Trabajo habrá de desarrollar más tarde, más temprano o incluso de inmediato su actividad fiscalizadora, sea como consecuencia de los programas territoriales de actuación aprobados por las respectivas comisiones operativas autonómicas de la Inspección de Trabajo, o bien en el marco de los planes y programas generales de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobados anualmente por el Consejo Rector del Organismo Autónomo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, previo informe de su Consejo General. O si nos atenemos a la actualidad, incluso a instancias de la propia titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Sin más, empiezo por una de las reformas que ha tenido lugar en este Real Decreto Ley 32/21, que son los contratos formativos. Analizo en este apartado aquellas infracciones que suelen cometerse por las empresas cuando utilizan estas modalidades, basándome en la experiencia derivada de actuaciones realizadas conforme a la legislación anterior y, por tanto, respecto de las novedades introducidas en esta reforma sobre aquellos aspectos en los que preveo mayor conflictividad. Contrato de formación en alternancia. A. Contratos celebrados en fraude de ley o en los que se incumplan las obligaciones formativas. Así, son expresiones de ello a título enunciativo la siguiente: que esta modalidad contractual se celebre con personas que tuviesen una cualificación profesional reconocida por titulaciones o certificados requeridos para concertar el antiguo contrato en prácticas o de obtención de práctica profesional, salvo que no hayan tenido otro contrato formativo previo en una formación del mismo nivel formativo del mismo sector productivo. Que el trabajo efectivamente desempeñado por el trabajo de la empresa no esté directamente relacionado con las actividades formativas que justifican la contratación laboral. Que el tutor de la empresa no cuente con la formación o experiencia adecuada para ello o no se ejecuten las actividades de tutoría previstas en el plan de formativo individual. Que el tiempo de trabajo efectivo sea superior al 65% en el primer año o el 85% durante el segundo de la jornada máxima prevista en convenio o en su defecto la jornada máxima legal. Es decir, que la prestación de servicios laborales tenga una incidencia principal en la relación laboral en detrimento de la formación. Que se celebre un contrato de esta naturaleza en una actividad o puesto de trabajo que ya hubiese sido desempeñado con anterioridad por el trabajador en la misma empresa bajo cualquier modalidad contractual por tiempo superior a 6 meses. Que la empresa esté inmersa en un ERTE, reducción o suspensión de contratos por causas ETOP o fuerza mayor, incluidos los supuestos del mecanismo red de flexibilidad de nueva creación en esta reforma laboral, y celebre un contrato de este tipo y se constate que mediante el mismo se sustituyen funciones o tareas realizadas habitualmente por trabajadores afectados por ese ERTE.
El incumplimiento de las obligaciones formativas enunciadas implicará que el contrato se entienda realizado por tiempo indefinido. Del mismo modo, las demás situaciones descritas darán lugar a que el contrato se entienda celebrado en fraude de ley y, por tanto, también se entienda que es un contrato indefinido desde el inicio de la relación. Las consecuencias derivadas de entender estos contratos de trabajo como indefinidos podrían ser, desde la perspectiva de la Inspección de Trabajo, las siguientes. En la medida en la que la disposición adicional 43ª, apartado 4 de la Ley General de la Seguridad Social, establece que a estos contratos les resultan de aplicación los beneficios en la cotización a la Seguridad Social que se establecían respecto de los contratos de trabajo para la formación y aprendizaje antiguo, se procedía a levantar acta de liquidación de cuotas a la Seguridad Social respecto de esas bonificaciones aplicadas por la empresa respecto de los costes de formación y tutoría. Acta de infracción grave en materia laboral por fraude en la contratación, artículo 7.2 de la Ley de Infracciones y Sanciones en Orden Social, incluyendo los perjuicios económicos al trabajador por la percepción de una retribución inferior a la que correspondería a un trabajador indefinido, que planteará en un momento posterior, una vez que la resolución sea firme, la correspondiente demanda de oficio ante la jurisdicción social, que debe hacerse con la autoridad laboral, al amparo del artículo 148 de la Ley de Jurisdicción Social. Variación de datos en la tesorería en el código de efectos del código del contrato con efectos retroactivos a la fecha de inicio del contrato. Informe al órgano autonómico competente para que en su caso exija la devolución de subvenciones indebidamente percibidas por la celebración de este tipo de contratos. Y finalmente, acta de liquidación de cuotas a la Seguridad Social, determinando las bases de cotización aplicables conforme al salario correspondiente al trabajo realmente realizado y según las tablas salariales del convenio colectivo aplicable o, en su defecto, de acuerdo con la cuantía del salario mínimo interprofesional vigente en cada uno. Por otra parte, en segundo lugar, incumplimientos no referidos a las obligaciones formativas o que no constituyan fraude de ley. Pueden ser, a título también enunciativo, que se someta a estos trabajadores a trabajo nocturno o trabajo a turnos o realicen horas extras o complementarias, salvo que la propia naturaleza de la actividad conlleve la necesidad de realizarlo en dichas condiciones. En su caso, que se transgredan las normas aplicables en materia de trabajo a tiempo parcial, toda vez que estos contratos se pueden celebrar a tiempo parcial, que se retribuya al trabajador por debajo de la retribución establecida en el convenio colectivo aplicable o en su defecto inferior al 60% el primer año, al 75% en el segundo, respecto de la fijada en el convenio colectivo aplicable para el grupo profesional correspondiente a las funciones desempeñadas y en proporción al tiempo de trabajo efectivo, en defecto de convenio, lógicamente, el SNE. Las consecuencias de este segundo grupo de incumplimientos serían: en los dos primeros casos se practicarían actas de infracción grave en materia laboral del artículo 7.5 de la LISOS, en cuanto que se incumplen las obligaciones en materia de tiempo de trabajo, y en el tercer caso se practicaría acta de infracción grave en materia laboral en cuanto que el impago del salario debido supone el establecimiento de condiciones de trabajo inferiores a las legal o convencionalmente establecidas, con estimación de perjuicios económicos y demanda posterior, como se ha dicho anteriormente. Si el impago, además, es superior a 3 meses, de acuerdo con la instrucción 219 sobre actuación inspectora en materia de salarios, la infracción sería, como digo, muy grave por aplicación de la jurisprudencia relativa al artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores sobre la reclamación de los trabajadores por impago de salario. Contratos formativos para la obtención de práctica profesional, antiguo contrato en práctica. El mismo esquema que anteriormente he dicho, es decir, primero hablo de los posibles incumplimientos que darían lugar a que ese contrato se entienda celebrado en fraude de ley y por tanto se entienda que es indefinido y a tiempo completo, y enumero algunas situaciones que pudieran darse sobre este tipo de contrato. Suscribir este contrato con quien ya hubiese obtenido experiencia profesional o realizado actividad formativa en la misma actividad dentro de la empresa por un tiempo superior a 3 meses, sin incluir en estos periodos los de prácticas que formen parte del currículo exigido para la obtención de la titulación correspondiente. Celebrar un contrato de esta naturaleza en la misma o distinta empresa por tiempo superior a los máximos previstos en virtud de la misma titulación o certificado profesional. En este sentido, es recomendable que cada empresa solicite del Servicio Público de Empleo si el trabajador que va a contratar ha estado previamente contratado bajo dicha modalidad y la duración de la contratación.
el silencio del Servicio Público de Empleo tiene efecto liberatorio para la empresa. No está de más, en todo caso, en estos casos, en estos supuestos, solicitar al propio trabajador a contratar que facilite su vida laboral para constatar si efectivamente ha tenido contratos anteriores de esta naturaleza. Tampoco se podrá celebrar este contrato en la misma empresa y para el mismo puesto de trabajo por tiempo superior al máximo de su duración, aunque se trate de distinta titulación o distintos certificados. Que, igual que el contrato de formación en alternancia, que el tutor no cuente con la formación o experiencia adecuada para ello o no se ejecuten las actividades de tutoría previstas en el plan formativo individual. Que el puesto de trabajo desempeñado no permita la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudio o de formación objeto del contrato. Esto es una infracción muy común. Nos encontramos con contratos de trabajo de gente con titulación de grado superior y que es contratada para puestos como oficial administrativo o técnico administrativo, que no hay una adecuación, incluso a la vista del sistema de clasificación profesional de la propia convenio colectivo aplicable, entre el grupo profesional asignado y la titulación que tiene el trabajador. Que la empresa esté inmersa en un ERTE, como hemos dicho con anterioridad también, incluidos los supuestos de mecanismos de flexibilidad, y se sustituya a trabajadores que están en el mismo por contratos para este tipo. El incumplimiento de las obligaciones formativas enunciadas implicará que el contrato se entienda indefinido y, del mismo modo, las demás situaciones que citan dan lugar al contrato se entienda avanzado de ley y, por consiguiente, como indefinido. Las consecuencias derivadas, parecidas a las ya mencionadas con anterioridad. Acta de infracción grave en materia laboral por fraude en la contratación, incluyendo en su caso los perjuicios económicos al trabajador, por la percepción de una retribución inferior a la que correspondería a un trabajador indefinido en la categoría o grupo profesional correspondiente al trabajo efectivamente desempeñado. Posterior, demanda de oficio de la autoridad laboral si procediese. Variación de datos en tesorería, en el código de contrato, informe al órgano autonómico para exigir, en su caso, subvenciones indebidamente percibidas y acta de liquidación de cuotas, en su caso, para aplicar las bases de cotización conformes al salario correspondiente al trabajo realmente realizado. Del mismo modo, otros incumplimientos que no van a dar lugar a entendimiento de ese contrato para la obtención de la práctica profesional como fraudulento, pero que sí pueden ser sancionados, ya hemos dicho anteriormente, realización de horas extraordinarias, salvo que sean por fuerza mayor, y la transgresión de la normativa en materia de trabajo a tiempo parcial, cuando se haya celebrado bajo esta forma, o que se retribuya, mejor dicho, al trabajador por debajo de lo establecido un convenio colectivo para este tipo de contrato, o en su defecto la correspondiente a la categoría profesional a la función efectivamente desempeñada. En ningún caso la retribución podrá ser inferior a la mínima del contrato para la formación en alternancia ni al salario mínimo en proporción al tiempo de trabajo. Lo mismo que anteriormente, las consecuencias derivadas de estos incumplimientos podrían ser, no entendiéndolo en fraude de ley, sino como en menos incumplimientos. En los dos primeros casos, hasta infracción grave en materia laboral del 7.5, recuerden que esta es una gran reforma, o de las más importantes, y las que probablemente más efecto disuasorio tiene desde el punto de vista administrativo, que se considera una infracción por cada trabajador afectado, cuando antes de la reforma era una infracción global respecto del conjunto de la empresa. Y en el tercer caso, del que hemos hablado, pues acta de grave en materia de infracción grave en materia laboral, del 7.10, en cuanto a que el impago de salario debido supone el establecimiento de condiciones de trabajo inferiores a la legal o convencionalmente establecida. Y como hemos dicho, con esa instrucción 2.19, instrucción interna de la Inspección del Trabajo, que nos vincula a los inspectores de trabajo, tanto los criterios técnicos como las instrucciones nos vinculan, en ese caso, si son más de 3 meses el impago, se considera una infracción muy grave. Por tanto, a partir de ahora, de 7.500 euros en adelante. Llegamos a la estrella de la reforma, o algunos de los puntos más problemáticos, polémicos, controvertidos de la reforma, que es el contrato temporal. La reforma, desde luego, sí tiene algún protagonismo y los medios de comunicación han sido testigos de ello y los debates sociales sobre esto lo han sido también. Igualmente es el cambio de la temporalidad, la apuesta decidida y firme, en mi opinión, por parte del Ministerio, de acabar con unas tasas de temporalidad en nuestro país que están muy por encima de la media de los países de nuestro entorno. Y digo que creo que será con toda seguridad uno de los principales campos de batalla, si me permiten la expresión, en los próximos meses. No ya solo porque es la única vía de escape de la empresa ante la abrumadora apuesta de la reforma por los contratos de trabajo indefinidos, sino porque el volumen de conceptos jurídicos indeterminados que se han incluido en la regulación hará que sean los tribunales quienes vayan perfilando
los contornos de este contrato. Previsible, imprevisible, actividad habitual u ordinaria frente a lo que no lo es, diferencia entre incremento ocasional y oscilaciones, el empleo que se requiere o la prestación intermitente, incremento ocasional frente a situaciones ocasionales, son todas ellas expresiones que cuando el intérprete quiere analizar y ajustar a las situaciones concretas de las empresas se encuentra con la imposibilidad de adjudicarlo con total certidumbre a algunas de sus modalidades, cuando no al contrato fijo discontinuo. Hecha esta puntualización, creo que puede afirmarse que la reforma contiene elementos que contribuyen a la reducción, a que la reducción nominal de la temporalidad, los fijos discontinuos de alguna manera no son una forma de temporalidad, sea un hecho. Porque los plazos se reducen. Si la empresa puede usar el contrato temporal durante menos tiempo, dado los costes de formación iniciales y de aprendizaje del trabajador, a la empresa le resultará más conveniente hacer contratos indefinidos. Porque la redacción del texto legal representa una objetivación del uso de los contratos temporales a través de los plazos. Es decir, aunque se hayan relajado en algunos casos las causas de temporalidad, se ha endurecido su uso en un extremo mucho más objetivo como es el plazo. Y, por supuesto, el incremento de las sanciones por la imposición de este contrato y, sobre todo, por establecerse una sanción por cada trabajador afectado, que significa un giro bastante importante respecto a la situación anterior. Los datos de los que ya disponemos apuntan a una reducción estimable de los contratos de duración determinada y el auge de los contratos fijos discontinuos junto a un crecimiento moderado de los contratos indefinidos a tiempo completo. En abril de 2022, que son las cifras que ya tenemos y en la que ya mes en que ya estaba completamente operativo la reforma laboral, las contrataciones fueron 285.000 contratos indefinidos a tiempo completo, 414.000 a tiempo parcial, 751.000 contratos de duración determinada, 503.000 a tiempo completo y 248.000 a tiempo parcial. De los casi 700.000 contratos de trabajo indefinido, 238.000 lo fueron como fijos discontinuos, que dentro de los contratos fijos es la modalidad a la que más se acudió. Es especialmente llamativo que sea el sector agrícola en el que mayor número de estos contratos se han firmado en este mes, y además si en diciembre de 2021 el 3% fueron indefinidos en este sector, en abril de 2022 ese porcentaje ha llegado casi al 50%. Aún así, a pesar de estos datos iniciales, soy de la opinión de que nuestro empresariado sigue teniendo al contrato indefinido por los costes de toda índole que este lleva aparejado. Y en esta materia solo desea la mayor de las flexibilidades. Por consiguiente, muchos empresarios, una vez descienda esta fiebre inicial, intentarán volver, en mi opinión, a utilizar las modalidades que le permitan utilizar la contratación de la forma más ajustada a sus intereses. Esto me lleva a sostener que la norma no ha sido el problema de la temporalidad en España, sino un uso fraudulento del contrato temporal, derivado en gran medida al temor a un contrato indefinido concebido en su contenido con un cúmulo de derechos que genera el rechazo de buena parte del empresariado, sin olvidar una cierta dejadez de los poderes públicos en la lucha contra el fraude que acabó convirtiendo a los contratos temporales en una costumbre o uso cultural. El que esta situación se mantenga en el tiempo y definitivamente se consiga reducir la tasa de temporalidad a niveles aceptables dependerá de cómo los tribunales interpreten las nuevas normas, o sea, si son más o menos permisivos en su uso y del control por parte de la Inspección de Trabajo. Entrando en materia, el artículo 15.2 parece recoger tres causas de temporalidad, tres causas habilitantes. Hay algunos que consideran que son dos. Por incrementos ocasionales e imprevisibles, no estacionales, por oscilaciones en la demanda, aún previsibles pero no estacionales, y por situaciones ocasionales y previsibles con una duración reducida y delimitada, aún estacionales. En cuanto al primero, incrementos ocasionales e imprevisibles. Esta modalidad de contrato, por circunstancias de la producción, se podrá usar de una forma bien parecida a lo que se usaba el contrato eventual para las circunstancias de la producción anterior. Esto es, para aumentos de demanda que sean imprevisibles, no estacionales ni cíclicos, por tanto, y ocasionales, es decir, no permanentes sino puntuales. La principal diferencia es que reduce el tiempo de uso máximo a 6 meses, ampliado por convenio sectorial hasta un año. En cuanto a lo imprevisible,
el criterio técnico 95-2015 de la Inspección de Trabajo referido a la contratación temporal lo refería a una alteración productiva para la que la plantilla de la empresa, cuantificada por el empresario, no es suficiente y respecto de ocasional indicaba ese criterio técnico, por un lado, que quedaban fuera de los casos los de crecimiento sostenido de la empresa y por otro que la frontera entre la necesidad contingente y la permanente quedaba establecido mediante un factor objetivo que no es otro que el del tiempo en el que persisten estas circunstancias, sirviendo lógicamente como referencia la duración máxima inicial de este tipo de contratos. Es decir, inicialmente los 6 meses se entiende que puede ser una situación ocasional como máximo. En segundo lugar, por oscilaciones de la demanda que se deriva de la interpretación que hacen algunos autores, con las que yo coincido, en la conjunción y que va después del incremento ocasional e imprevisible y oscilaciones. Puede ser interpretado esa I como la creación de una modalidad con distinta. Dos son las posibles interpretaciones. Digo, de un lado podrá interpretarse que la I no implica dos modalidades distintas, por tanto el adjetivo imprevisible también se requiere en las oscilaciones de demanda. Y la otra es entender que existe una separación o modalidad distinta que hace que el adjetivo imprevisible no se aplique a esta modalidad de oscilación de la demanda. En mi opinión, considero que la I crea una modalidad nueva y diferenciada de la anterior y por ello el adjetivo imprevisible no se aplica a las oscilaciones. Parece que esta modalidad podrá usarse para realizar actividades distintas a las habituales con la empresa que requieran mano de obra puntual. Eso sí, con importantes excepciones como son que no podrá usarse si la causa es estacionada de temporada. Por tanto, actividad que a pesar de ser distinta a la actividad habitual de la empresa se realiza todos los años. Ni tampoco si esa actividad se desarrolla en el marco de una contrata que forma parte de la actividad ordinaria de la empresa. Pero como se ve, parece que sí podrá usarse esta modalidad si se realiza en el marco de una contrata que no sea actividad ordinaria o habitual de la empresa. En segundo lugar, la norma expresamente incluye en el contrato por circunstancia de la producción, en su modalidad de oscilaciones, las que derivan de las vacaciones anuales, a los que habrían de añadirse los permisos retribuidos del artículo 37. Así lo decía una sentencia del Tribunal Supremo en la Sala de lo Social del 26 de marzo de 2013. En estos supuestos resulta ahora imprescindible que en el contrato se consignen los trabajadores a los que se sustituye por estos motivos y la duración de vacaciones o permisos. Me temo que no en mucho tiempo empezará a haber contratos de este tipo. Causa habilitante, oscilaciones. Circunstancias concretas que la justifican, que es lo que establece el artículo 15. Vacaciones de trabajadores. Conexión directa de la duración prevista, y dirán los contratos, mientras duren las vacaciones de trabajadores. Esto que era la tónica habitual en los contratos eventuales y pruebas servicios determinados durante tantos y tantos años, desde la Inspección de Trabajo pretendemos, con la nueva lectura del artículo 15, con la nueva exigencia del artículo 15, que deje de tomarse, digamos, con la falta de seriedad que se ha tomado durante tantísimos años de ver contratos en los que la causa era atender circunstancias de mercado o la obra o servicio determinado eran las funciones propias de la categoría del trabajador. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el propio artículo 15, el apartado 4, establece no que la utilización en fraude de ley de esta modalidad contractual ya bien definido, sino que el mero incumplimiento del contenido del artículo 15 ya hace entender como indefinido el contrato de trabajo. Fíjense, mero incumplimiento, no que se considere fraude de ley. Por tanto, ha ampliado mucho más el campo de la utilización indebida del contrato por circunstancias de la producción. Me voy a algo más corto como es el mero incumplimiento. Lo que definitivamente pone sobre la mesa la apuesta decidida, firme e incondicional del legislador por los contratos indefinidos. En tercer y último lugar, situaciones ocasionales y previsibles. Expresamente no se prohíbe que esta variante se use para circunstancias estacionales o temporales. La norma dice, igualmente las empresas podrán formalizar contratos por circunstancias de la producción para atender situaciones ocasionales, previsibles, que tengan una duración reducida y delimitada. Dado que la modalidad anterior, oscilaciones de la demanda, ya puede usarse para circunstancias previsibles, la principal diferencia que percibo, además del restringido periodo de uso, es que a esta modalidad no se le aplica la restricción de las circunstancias estacionales. Además, no exige que la situación ocasional provoque un desajuste temporal entre empleo estable disponible y el que se requiere.
El hecho de que este contrato no tenga prácticamente restricciones para su uso podría dar pie a pensar que estamos ante un contrato temporal sin causa. Sin embargo, no creo ni nadie podrá creer que eso sea una interpretación correcta. Es cierto que las causas de necesidad temporal no vienen legalmente definidas. Y la realidad es que la necesidad temporal debe existir, dado que expresamente señala que las situaciones deben tener una duración reducida y delimitada. Esto es, este contrato no parece que pueda usarse para cualquier circunstancia, sino que la norma expresamente exige que sea cual sea esa circunstancia y lo que provoque la misma, es necesario que sea causal, que haya causa. Es decir, la norma define ampliamente la causa de temporalidad, pero sin renunciar a la exigencia de que dicha circunstancia que exige ese contrato debe ser temporal y además reducida y delimitada. En este sentido, creo que el concepto de limitada será el que más relevancia tendrá, ya que no permitirá usar este contrato si no sabemos de antemano las necesidades exactas de tiempo que será necesario. Además, puesto que se trata de situaciones previsibles pero no cíclicas o intermitentes, lo que determinaría un contrato fijo discontinuo, las empresas en el último trimestre de cada año deberán trasladar a la representación legal de los trabajadores una previsión anual del uso de estos contratos. Adicionalmente, surge la duda de si podrá usarse este contrato en el marco de las contratas de la actividad habitual u ordinaria de la empresa. La clave para conocer la solución a esta incógnita proviene del siguiente párrafo del artículo 15.2. No podrá identificarse como causa de este contrato la realización de los trabajos en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas que constituyan la actividad habitual u ordinaria de la empresa sin perjuicio de su celebración cuando concurran las circunstancias de la producción de los términos anteriores. En este sentido, parece que este párrafo debe estar incorporado expresamente para esta tercera modalidad, dado que para las dos modalidades anteriores esta exclusión ya está incluida en el artículo 16.1. Recuerden que las dos primeras modalidades, las oscilaciones y las situaciones imprevisibles y ocasionales, se decía que se podían usar siempre que no respondan a los supuestos incluidos en el artículo 16.1. Lo que podría llevarnos a la conclusión de que esta tercera modalidad tampoco puede usarse en el marco de las contratas que sean la actividad habitual de la empresa. El límite trascendental, desde luego, son los 90 días, que ya es un cómputo global esos 90 días por empresa, no por trabajador o contrato, y creemos también, o creo que habrá debate judicial, dado lo extraño que es el uso de un cómputo global tan corto y que se aplique por empresa y no por trabajador. Imagínense empresas con centro de trabajo en todo el país, ¿no? Y que tuvieran que aplicar esos 90 días pudiendo tener circunstancias distintas en cada uno de los centros de trabajo de las provincias. No obstante, nada impide esta fórmula, que por otro lado sí se ha usado para cómputos temporales más grandes, y la relación parece bastante clara. Sobre todo al indicar que el cómputo máximo de 90 días es independientemente de las personas que sean necesarias para atender en cada uno de dichos días las concretas situaciones. De no menor importancia para la actuación inspectora es que las concretas situaciones que lo justifiquen han de quedar debidamente identificadas en el contrato. Mi interpretación, como creo que ya eso está admitido generalmente, es que deberá elegir un periodo, unas fechas en el año, no puede ser continuado, por lo menos un mínimo de 2 periodos, en que utilizar esos 90 días, en el que efectivamente hay una cierta, me da la impresión que en el fondo sí hay una cierta liberación o una cierta válvula de escape para las empresas por este tipo de contratos, pero siempre y cuando nos va a quedar siempre, como digo en la inspección de trabajo, el que haya una causa de temporalidad que ahora la reforma laboral exige con mayor contundencia, con mayor claridad que lo hacía la redacción anterior de este artículo 15. Dicho todo eso, ¿cómo hará la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el control de los contratos de trabajo por circunstancias de la producción? De entrada, ya tenemos que en estos días se están remitiendo cartas a más de 83.000 empresas vinculadas, esas empresas, a la excepcionalidad, y no porque existan indicios de utilización fraudulenta, sino porque, según fuentes del Ministerio, hay que asegurarse de que estos contratos se usan bien, anunciándose de paso que se hará lo propio con el resto de modalidades contractuales. Esto, como digo, habla de la firme convicción del Ministerio para hacer cumplir la ley y erradicar los altos índices de temporalidad de nuestro mercado de trabajo. En todo caso, esta comunicación pretende que las empresas destinatarias de la misiva procedan a corregir la situación, convirtiendo esos contratos de trabajo en indefinidos. La favorable acogida por las empresas de esta actuación en coacciones anteriores, ha aconsejado, entiendo yo, al Ministerio volver a realizarla. Todo ello
claro está, sin perjuicio de las actuaciones habituales de la inspección, de las inspecciones provinciales de trabajo, derivadas de denuncias o de actuaciones de iniciativa de los inspectores. Como diré después, las cosas pintan a día de hoy de forma bien distinta respecto de los fijos discontinuos. Es previsible que pronto se elabore por parte de la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo el correspondiente criterio técnico sobre contratación, aunque el actual 95-2015 contiene un buen número de argumentos que, a mi juicio, continúan siendo aplicables a estas nuevas disposiciones. No obstante, el propio artículo 15 ya nos deja elementos claros para efectuar el escrutinio inicial de estos contratos de trabajo. Para que se entienda que la temporalidad está justificada, será necesario que se especifiquen con precisión en el contrato la causa habilitante de la contratación temporal, esto es, alguna de las tres mencionadas, no dos o tres de ellas, una, las circunstancias concretas que la justifican, es decir, una explicación pormenorizada de la situación de la empresa que la aboca a contratar a un trabajador bajo esta modalidad. No se admitirán, como siempre, las expresiones vagas, genéricas o vacías de contenido. De la lectura debe obtenerse por el funcionario una idea exacta y concreta de la causa que sostiene la contratación. Su conexión con la duración prevista, esto es, no se admitirá que el contrato se concierte por su duración máxima sin que se justifique plenamente la razón de ello, por lo que, insisto, se deberán detallar las razones por las que el contrato se celebra con una duración u otra. Igualmente, las expresiones vagas, genéricas o vacías de contenido no servirán para justificar la duración pactada. Insisto que estoy en el ámbito de del control administrativo. Y desde la perspectiva del control administrativo no se me puede alegar, nosotros hemos puesto cualquier cosa allí y ya si viene el despido o viene una impugnación vía judicial de este contrato, ya diremos ante su señoría lo que proceda. Está muy bien, me parece estupendo, pero desde la perspectiva de la Inspección de Trabajo no vamos a consentir de ninguna manera este tipo de contratos en los que no quede claro cada una de las tres circunstancias que el artículo 15 deja claro. Y lo hace porque la normativa anterior no era suficientemente contundente con el tema y ahora, después de la experiencia adquirida durante tantos años, de tantos contratos en los que, como ustedes bien saben, atender circunstancias del mercado, ver cláusula 4, que nunca existía tal cláusula 4 en la que se decía la causa de la temporalidad, etcétera, 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 no vamos a pasar por esto. Esta es nuestra obligación como inspectores de trabajo, esta es la firme decisión del Ministerio y, por supuesto, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en su conjunto. Si cualquiera de los tres aspectos mencionados no quedan claros en el contrato, lo que obliga a este se celebre siempre por escrito. Claro, si tengo que poner las causas y la conexión y tal, lo de las 4 semanas está muy bien, pero si no lo tengo por escrito no me va a servir para justificar esto. Esto hará que el trabajador así contratado adquiera la condición de fijo y en este sentido es relevante el hecho de que la anterior redacción de este artículo decía que se presumían celebrados por tiempo indefinido los contratos temporales en fraude de ley, cosa que había que probar, mientras que el actual otorga la condición de fijo por el mero incumplimiento de lo establecido en el artículo, sin que quepa, como ocurría hasta ahora, la prueba en contrario de la temporalidad. 2. O segundo filtro o segundo elemento en el escrutinio inicial de la Inspección de Trabajo. Que en atención a las circunstancias concurrentes procedan, en vez de la celebración de las dos primeras variantes, ocasional, imprevisible, oscilaciones, del contrato fijo discontinuo. En este caso, quizá hubiera sido más aconsejable que la consecuencia de incumplir semejante mandato sea la de que el contrato quede convertido en fijo discontinuo y no en fijo, aunque como el artículo 15.4 habla de fijo, se podría entender que caben en él tanto los ordinarios como los discontinuos. En todo caso, deberá acreditarse por la empresa que es este último que ha de prevalecer, aunque ello no evitará el acta de infracción al haberse utilizado indebidamente el contrato por circunstancia de la producción. Tercer filtro, en orden abierto, evidentemente, la superación de la duración máxima prevista para las dos primeras formas ya aludidas, 6 meses o 1 año si hay convenio sectorial, que así lo prevea, o realizar en un mismo contrato más de una prórroga. Trabajadores contratados bajo la tercera variante de este contrato una vez que se haya superado el periodo de 90 días. En ambos casos, conforme al 15.4, tales trabajadores adquirirán la condición de fijo. Cuarto, utilización única o sistemática de este contrato por las empresas, basando en el hecho de que actúan en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas que constituyan la actividad habitual o ordinaria de la empresa. Por el contrario, sí se podrá celebrar si concurren las circunstancias de la producción que amparan este tipo de contratos o cuando la celebración de contratas, subcontratas o concesiones administrativas no constituyan la actividad habitual u ordinaria de la empresa. Quinto,
los trabajadores que en un periodo de 24 meses hubieran estado contratadas durante un plazo superior a 18, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante 2 o más contratos por circunstancias de la producción, sea directamente incluso a través de una ETT. En estos supuestos, los trabajadores adquirirán la condición de fijo. Esta de previsión también será de aplicación cuando se produzcan supuestos de sucesión o subrogación empresarial, conforme a lo dispuesto legal o convencionalmente. Sexto, trabajadores que ocupen un puesto de trabajo que haya estado ocupado a su vez, con o sin solución de continuidad, durante más de 18 meses en un periodo de 24, mediante contratos por circunstancias de la producción, incluidos los de las ETT. En estos supuestos, esos trabajadores que vienen después son los que adquirirían la condición de fijo. En todos estos casos, estos filtros iniciales de los que hemos hablado, además del hecho que el trabajador afectado quiera la condición de fijo, lo que hará que el inspector de trabajo, subinspector, comunique a la Tesorería General de la Seguridad Social la variación del código de contrato con fecha de efecto del inicio de la relación laboral, se podrá extender hasta inflación cuya cuantía a partir del 31 de diciembre de 2021 puede quedar comprendida entre 1.000 y 10.000 euros por cada trabajador afectado. Los contratos de trabajo fraudulentos anteriores a esa fecha serán sancionados, lógicamente, conforme a la legislación actual. Las disposiciones sancionadas hasta aquí comentadas también se proyectan sobre las ETT y las empresas usuarias, de forma que la utilización de contratos de trabajo de duración determinada y formativo para supuestos distintos a los contemplados en los artículos 15 y 12 respectivamente del Estatuto serán consideradas infracciones graves, considerándose cometida una infracción por cada trabajador. No olvidemos tampoco que hay jurisprudencia muy clara sobre los supuestos en los que las ETTs utilizan los contratos de duración determinada de manera fraudulenta, y la jurisprudencia ha entendido que en ese caso la ETT actúa fuera de su ámbito de actuación, por tanto está cediendo trabajadores, y al no ser el contrato legal o válido, se entiende que es una cesión ilícita de trabajo. Yo recientemente he tenido una actuación en la que he concluido y he levantado acta de infracción. Además, eran 4 empresas usuarias y una ETT, en la que he entendido que había una cesión ilícita de trabajadores. En tal caso, lógicamente, como la infracción grave de la contratación indebida es presupuesto ineludible para entender que hay una infracción muy grave, una ETT subsumida en la otra y se aplica siempre la más grave, en este caso la cesión ilícita de trabajadores. Como además había diferencias de salario derivados de que la empresa estaba aplicando un contrato que, fíjense qué curiosidad, como llevaba muchísimos años sin negociar, estaban aplicando el salario mínimo interprofesional, cuando le correspondía aplicar un convenio colectivo que cada mes eran 300 o 400 euros más para cada trabajador, con lo cual en este caso la ETT responde solidariamente, que no subsidiariamente la usuaria, es decir, responde solidariamente con la ETT por el incumplimiento y por la cesión ilícita de trabajadores, por ilustrar con un ejemplo la otra variable que tiene la utilización fraudulenta de los contratos de duración determinada. En el caso de que se superase ese escrutinio inicial, las comprobaciones inspectoras podrán ir encaminadas a la verificación de los motivos que sostienen esta contratación para ver si se ajustan a la legalidad mediante visitas a los centros de trabajo y los requerimientos de cuanta documentación sea necesaria a la empresa o incluso a terceras empresas para verificar si la contratación por circunstancias de la producción es o no adecuada. Y como colofón, a los supuestos en los que por la Administración, el SEPE, la Tesorería, se compruebe la contratación de trabajadores en atención a necesidades ocasionales y previsibles tras haberse superado el periodo de 90 días, o aquellos otros en los que uno o varios trabajadores de una misma empresa han prestado servicios más de 18 meses en un periodo de 24, podría aplicárseles el artículo 44 del Real Decreto 928-98, que dice a estos efectos lo siguiente: el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá generar a través de su sistema de información, mediante actuaciones administrativas automatizadas, las actas de infracción que resulten pertinentes en virtud de los datos, antecedentes e informes que obren en dicho sistema, así como en las bases de datos de las entidades que le prestan su auxilio y colaboración. Es decir, una utilización muy básica de lo que se llama ahora Big Data podría llevar a levantar actas, unas 300 o 400.000 actas de infracción en apenas un día de trabajo de los ordenadores, en el momento en que se compruebe lo de los 90 días o de los 18 en un periodo de 24. Está la ley. El contrato fijo discontinuo. La intervención por parte de la Inspección de Trabajo en este tipo de contrato es menor,
en la que proceden los contratos de trabajo por circunstancias de la producción, acaso porque en definitiva se trata de un contrato indefinido y por consiguiente se descartan controles propios de la temporalidad. 4 variantes son las que ofrece este contrato en su nuevo formato. Actividades de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, Navidad, verano, campañas agrícolas. Aquello de prestación intermitente, por tanto, intermitente, días, semanas, y desde luego que implique reiteración y no ocasionalidad, con periodo de ejecución cierto, determinado o indeterminado. Esto que es nuevo es lo que va a dar, lo que yo entiendo que muchas empresas han buscado refugio en este fijo discontinuo, a través de la prestación intermitente. Pero claro, esto de la prestación intermitente, que en principio parece atractivo para quien quiere sustituir el contrato para los servicios terminados, después se encuentra con la cruda realidad, ¿no? Que hay que demostrar esa intermitencia, y a veces esa intermitencia no está, sino que únicamente que hay días que lo necesito usted más y otros días que lo necesito menos, y entonces pues lo llamaré según me convenga. Tampoco parece que sea el espíritu de la norma, ¿no? Lógico. Después ya la prestación de servicios en contratas mercantiles o administrativas, que siendo previsibles forman parte de la actividad ordinaria de la empresa. Ya la famosa sentencia del 29 de diciembre de 2020, lo que es temporal en la contrata, pero no vincula o no afecta o no se proyecta sobre la situación de los trabajadores. Cuando se prevé entre una ETT y un trabajador para la cobertura de contratos de puesta a disposición vinculados a necesidades temporales en diversas empresas. Es cierto también que esa intermitencia, es decir, que el tema de los fijos discontinuos, hay muchos convenios sectoriales que no tienen previsiones, porque estaban con la legislación anterior, y que los convenios sectoriales que lo tenían eran aquellos en los que efectivamente sí se producían situaciones de estacionalidad. Yo recuerdo, por ejemplo, el convenio estatal de conservas vegetales, que son 3-4 meses al año, contenía con 7 u 8 nuevos artículos larguísimos dedicados a la regulación de los fijos discontinuos, porque esa era la masa crítica de contratos que tenía ese sector productivo. Hay otros sectores en nuestra economía que no tienen esa estacionalidad tan grave y que la regulación del fijo discontinuo es prácticamente nula. Por tanto, claro, la reflexión que se puede hacer con muchos es, vamos a ver, tengo eso de la intermitencia, que bueno, ahí cabe en todo un poco. Segundo, tengo un convenio que casi no me establece obligaciones de llamamiento, porque ahí solamente el llamamiento, hay un periodo de 3 meses ahí para el tema de las contratas, y si no, el empresario tendría que justificar el no llamamiento o acudir a un despido colectivo o una suspensión de contrato, ahí está obligado. Pero si no, como el artículo 16 hace una constante revisión a la negociación colectiva, y hay mucha negociación colectiva que todavía no ha dado tiempo a regular esto, lógicamente, como estamos empezando en esto, pues claro, muchos se verán tentados de decir, me voy al fijo discontinuo, que me van a molestar menos, por lo menos de la administración, y tengo a un trabajador que al final lo tengo como logro servicio terminado, si no mejor, porque lo llamo cuando quiero, pues claro, es intermitente y de ejecución cierta, determinada, atención, determinada o indeterminada, pero de ejecución cierta. Bueno, pues la intermitencia hay que probarla. Y la intermitencia no es la actividad normal de la empresa. Esa no va a valer tampoco, porque la actividad normal de la empresa habrá que cubrirla en su caso con un temporal si es que da lugar. Por tanto, el fijo discontinuo ahí nos va a dar problemas. Yo creo que por ahí puede haber una vía de problemas. Entiendo. Bien, esta extensa definición de los contratos fijos discontinuos en comparación con la normativa anterior es de una gran utilidad para la inspección de trabajo, puesto que es un parámetro de cierta concreción que se constituye un filtro para descartar el contrato por circunstancias de la producción basado en el incremento ocasional imprevisible y las oscilaciones. Es decir, es cierto que los contratos temporales, como tengo esta definición más amplia, voy a poder comparar o contrastar la definición, el contenido del fijo discontinuo con lo que las oscilaciones, la ocasional imprevisible o ocasional previsible. Es decir, la obra a servicio determinado, hemos dicho muchísimas veces que realmente eran fijos discontinuos. O sea, que desde esa perspectiva sí vamos a tener claro lo que no es un temporal y lo que sí es un fijo discontinuo. Porque la obra a servicio determinado es el que en muchas ocasiones establecía, digamos, ese daño a la temporalidad indebida, ¿no? Pero en cambio después tenemos ese fijo discontinuo que en sí mismo podría llegar a ser fraudulento si lo canalizamos a través de esa actividad intermitente, que por supuesto habrá que demostrarlo. ¿Vale? Digo, en otras palabras, si se celebra un contrato por circunstancia de la producción que tuviera encaje en alguna de las variantes mencionadas, excepción hecha del caso del ETT, habrá de entenderse que el mismo se ha realizado cumpliendo las previsiones del artículo 15.3 y por tanto el trabajador adquirirá la condición de fijo. Pero no de fijo discontinuo, aunque en él se den las condiciones propias para la consideración, porque decía hace un rato, es decir, el artículo 15 dice el incumplimiento convierte en fijo, sin apellido. Si ahora vienen los tribunales y dice que en donde fijo caben fijo ordinario y fijo discontinuo, ese será otro. Sin embargo, uno de los problemas que ya avanza, que se cienden sobre este tipo de contrato a la vista de la cifra de la contratación de abril del 22, nos lleva al siguiente relato.
La desaparición del contrato para obras o indeterminado provoca que en las empresas que hacían un uso abundante y por tanto en muchos casos fraudulento, la necesidad de esa empresa de buscar refugio en otra modalidad que le permita máxima flexibilidad, y nos tememos que esta ha sido la del fijo discontinuo al amparo de la prestación intermitente. Ante la firme apuesta del legislador por la contratación indefinida, restringiendo el uso de la temporada y elevando considerablemente las sanciones por su uso irregular, se acude a esta modalidad sobre la base de que un contrato indefinido, y por ello la Administración no efectuará controles sobre los mismos y únicamente cargará la actuación de los tribunales ante demandas individuales que, como sabemos, suelen ser escasas por estos motivos. Pero, como acabo de decir, la Inspección también tendrá que decir sobre el carácter de intermitente de esa actividad y de esa ejecución cierta, determinada o indeterminada. El artículo 16.4 incorpora como derecho de los fijos discontinuos de contrata, subcontrata o concesión administrativa cuyos periodos de inactividad superan el periodo establecido en convenio sectorial y, en su defecto, los 3 meses en que la empresa adopte medidas suspensivas o extintivas individuales o colectivas. En este último caso, si la empresa no lo hiciera, podría la Inspección de Trabajo extender hasta infracción muy grave en materia laboral, según lo dispuesto en el artículo 8.3 del aviso, que es proceder al despido colectivo, a la suspensión, a medida de suspensión, sin acudir al procedimiento del artículo 51 o del artículo 47. Insisto, porque ahí está fijada con precisión en la ley los 3 meses. De todas formas, hay que esperar a la negociación colectiva, a la que tantos deberes ha puesto el nuevo artículo 16, para comprobar si se crean cláusulas normativas respecto de las que haya de intervenir la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Por último, la celebración de los contratos de trabajo fijos discontinuos a tiempo parcial solo será posible, al igual que ocurría en la redacción anterior, si el convenio sectorial aplicable así lo establece expresamente, atendiendo a las peculiaridades de la actividad del sector. De no existir tal precepto en el convenio colectivo sectorial correspondiente, la Inspección de Trabajo podría extender hasta la infracción grave en materia laboral, conforme al 7.2 del aviso, es decir, una por trabajador por utilización indebida de modalidades contractuales. El artículo 12.3, tiempo parcial, ha sido derogado, lo que implica que los trabajos fijos periódicos que se repiten en fechas ciertas solo caben dentro de los fijos discontinuos. Aún así, hay empresas que han optado por la realización del contrato indefinido a tiempo parcial para dar cobertura a este tipo de necesidades. Para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, esta situación plantea el problema muchas veces de la baja en la seguridad social en los periodos en los que los trabajadores no prestan su servicio, puesto que, con arreglo al artículo 65.3 del Real Decreto 2064-1995, relativo a la cotización a la seguridad social, se dice: respecto de los trabajadores con contrato a tiempo parcial que hayan acordado con su empresa que la totalidad de las horas de trabajo que anualmente deben realizar se presten en determinados periodos de cada año, percibiendo todas las remuneraciones anuales o las correspondientes al periodo inferior de que se trate, en esos periodos de trabajo concentrado, existiendo periodos de inactividad superiores al mensual, además de permanecer en alta en la seguridad social, y mientras no se extinga su relación laboral, subsistirá la obligación de cotizar conforme a las siguientes reglas. La base de cotización se determina al celebrarse el contrato de trabajo y al inicio de cada año en que el trabajador se encuentre en dicha situación, computando el importe total de las remuneraciones que tenga derecho a percibir a tiempo parcial en ese año. El importe así obtenido se prorratea entre los 12 meses o del periodo inferior de que se trate, determinándose de ese modo la cuantía de la base de cotización correspondiente a cada uno de los mismos y con independencia de que las remuneraciones se perciban íntegramente en los periodos de trabajo concentrado o de forma prorrateada a lo largo del año o periodo inferior respectivo. La base de cotización calculada conforme a las reglas anteriores no podrá ser inferior a la base mínima de cotización vigente en cada momento. Si al final del ejercicio o periodo inferior de que se trate, el trabajador con contrato imparcial, subsistiendo su relación laboral, hubiera percibido remuneraciones por importe distinto al inicialmente considerado en ese año o periodo para determinar la base mensual de cotización, se procederá a la correspondiente regularización. A tal efecto, el empresario deberá o bien practicar la correspondiente liquidación complementaria de cuotas por la diferencia en más y efectuar el pago dentro del mes de enero del año siguiente o del mes siguiente, aquel en que se extinga la relación laboral, o bien solicitar la devolución de las cuotas que hubiera ingresado por exceso. Asimismo, la Administración de la Seguridad Social podrá realizar de oficio las liquidaciones de cuotas y acordar las devoluciones solicitadas que sean procedentes. Es decir, en caso de que la empresa que hubiese hecho uso de esta forma de contratación diese de baja
En la seguridad social del trabajo durante los meses de inactividad, cabría, con arreglo a lo que dispone esta disposición, el artículo 65.3 de ese decreto, extender hasta infracción grave con propuesta de sanción, comprendida entre 13.750 y 12.000 euros por trabajador afectado, no procediendo hasta la liquidación de cuotas si constan cotizadas a la seguridad social la totalidad de retribuciones devengadas por el trabajador. Como ya viene ocurriendo, a estos trabajadores se les vuelve a contratar después del periodo de inactividad, que es el propio de los fijos periódicos que se repiten en fechas ciertas. De nuevo, con un contrato indefinido a tiempo parcial, eso sí, habiendo recibido prestaciones por desempleo en los meses inactivos. A la situación fraudulenta anterior se añade que estos trabajadores no tendrían que haber recibido dichas prestaciones por desempleo, pues como se ha indicado, tendrían que haber continuado en situación de alta en la seguridad social, aunque no percibiesen retribuciones en el periodo de inactividad. Por consiguiente, al acta de infracción ya indicada habría que añadir la comunicación al SEPE para que instase de los trabajadores correspondientes la devolución de las prestaciones por desempleo durante el periodo de inactividad. Recuérdese que el periodo de inactividad de los fijos discontinuos es situación legal de desempleo. Voy terminando. Limitaciones a la externalización en los casos de ERTE. Conforme al artículo 47.7d, en el periodo de aplicación del ERTE no podrán realizarse horas extras, establecerse nuevas externalizaciones de actividad ni concertarse nuevas contrataciones laborales, prohibición que no resultará de aplicación cuando los trabajadores afectados por el mismo no puedan, por formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a aquellas externalizaciones. Incurrir en este tipo de conducta supone una infracción grave en materia laboral si se producen nuevas contrataciones laborales incumpliendo tal prohibición, considerándose una infracción por cada trabajador contratado, y una infracción muy grave si se conciertan nuevas externalizaciones de actividad incumpliendo la citada prohibición. Por último, en cuanto al mecanismo red y los ERTES, bueno, pues básicamente decir que, bueno, ya saben ustedes que puede ser de dos tipos el mecanismo red de estabilización, de flexibilidad y estabilización en el empleo, cíclico sectorial. Ahora mismo tenemos uno en vigor, que es para las agencias de viaje. Los informes que se están haciendo de la Inspección de Trabajo al amparo del procedimiento que se establece en el 47 y después una disposición transitoria cuarta de un Real Decreto Ley de marzo del 22 que ha regulado el procedimiento para este tipo de ERTES, pues establece que el incumplimiento de las normas, que son unas cuantas, implicaría el rechazo del mecanismo ERTE y por tanto las ayudas y las bonificaciones correspondientes. Los informes que se están haciendo del Ministerio de Trabajo, yo he tenido conocimiento de algunos compañeros de lo que lo han hecho, han sido casi todos de rechazo porque no se están cumpliendo las condiciones y las exigencias establecidas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. Luego, quien tenga una agencia de viaje y quiere ponerte, le ruego por favor que sea minucioso, que sea muy cauteloso y cuidadoso en presentar adecuadamente toda la documentación. Bueno, yo creo que lo fundamental de la actuación de la Inspección de Trabajo en materia en relación con la reforma laboral reciente está dicho, y ahora quedo a disposición hasta la hora indicada. Por favor. No sé, tenemos aquí una pregunta, pero no sé si los aquí presentes tienen alguna pregunta. Los que están aquí, yo creo que los que están de forma presencial. Si alguno de los compañeros asistentes tiene alguna pregunta, porque es que yo me pasaría a las 12 de la noche. No, todas. Miles. Adelante. En lo que esté en mi mano. Porque aquí es cuestión de cómo aplicar en la práctica, claro, la normativa con todo un concepto jurídico indeterminado que se ha dado. Pero nosotros estamos aquí en Fuengirola, en la COTRE, de la hostelería, ¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos con los contratos eventuales? ¿Qué seguridad le podemos dar nosotros a nuestros clientes? Hazme el contrato. Bueno, tenéis un convenio de hostelería fantástico, según comisiones obreras, el UGT, que son los que lo negocian normalmente, y que tiene un artículo 44 del convenio que se llama indefinido, y tenéis que hay unos porcentajes indefinidos que son bastante elevados. Eso para empezar. Yo creo que el eventual en la hostelería hoy en Málaga es muy puntual, es que van a ser fijos discontinuos. ¿Qué van a ser fijos discontinuos? Casi todos. Estoy hablando de empresas que cierran, ¿no? Es decir, que abren en marzo, abril y cierran en octubre. Que no me cabe otra, y además tenéis también en ese convenio de hostelería tenéis un porcentaje, que los porcentajes son muy elevados, yo no sé cuánto está, creo que está en el 185%, o sea que el margen para la eventualidad es mínimo. Si hacemos los números del empleo indefinido artículo 44, es que tenéis entre esta legislación
y la propia del convenio colectivo, el sitio para los eventuales es muy estrecho, pero lo hay. Es decir, se puede entender, no quiero decir, usted dijo aquel día, y esto de los 90 días, que es donde puede haber más sitios, porque dice, bueno, ya mire, ¿qué me está diciendo usted? Que son ocasiones, no incrementos, sino situaciones ocasionales, aunque previsibles, ¿no? Y ahora, lo que da la impresión, es decir, la lectura, si ustedes lo han leído, da la lectura, la impresión primera que da ese artículo, o esa parte del artículo 15.2, 15.3, es exactamente eso, es decir, bueno, mira, nos han dejado 90 días. Esto lo escucho ya muchas veces, nos han dejado 90 días para que podamos hacer lo que queramos, ¿no? Entre comillas, sí, pero claro, ya venía yo y después dice, bueno, pero esto está muy bien. Y ahora, justifiquen usted la causa habilitante, el por qué, y ya no me vale, no, mire, que son 90 días, no, el que sean 90 días no quiere decir que usted tenga que justificarlo, pero tiene usted que justificar, y además que es reducido y delimitado en el tiempo, además delimitado en el tiempo. Situaciones ocasionales, aunque previsibles, y además que no sea fijo discontinuo. Pues en la hostelería complicado. Bueno, puede ser, es decir, vamos a ver, que puede haber situaciones ocasionales. Podría entenderse, claro, es que esto entrar ya, dice, oye, pues podría entenderse un banquete, una boda, un bautizo. Mire usted que usted hace frecuentemente banquetes de boda de gobierno, tendrá usted una bolsa de fijos discontinuos para este menester, ¿no? Pues porque usted no ha abierto ahora, se lleva aquí abierto 25 años, ahora no me venga, no es que haya una reforma laboral y ahora ya, pues no sé qué contar, no, entiéndame cómo se lo digo. Y lo veo complicado, insisto, ya no solo por la presunción, es decir, de indefinición que establece de manera rotunda el Estatuto de los Trabajadores, sino porque además tiene usted un convenio colectivo, el de Málaga, que creo que es el 80-85% tiene que ser fijo en la empresa de hostelería. Que le deja un 15%. No. Pero sobre ese 15%, pero un ejemplo de decir, yo tengo camarera de piso, ¿no? Una camarera de piso para una necesidad. Temporal ocasional. ¿Y con qué duración? Esos 2 días, si los ponemos aquí, los pongo ahí, los digo, ¿no? Las vacas son 90 días. Sí, no, claro que no. Digo que son estos 2 días, pues las reservas han subido un 120%. Mire, un contrato justificado. No, claro, por supuesto, son inferiores a 4 semanas, pero si usted si no está por escrito la justificación, aquí es que no ha habido, o sea, no han casado bien el 15 con el 8 y en el 8 tenían que haber puesto allá, salvo lo que se dice en el 15, que ya si tengo que poner la causa habilitante, las circunstancias y la conexión de la duración, pues tendrá que quedar de alguna manera, y eso es por escrito. Entonces, si me hace un contrato de esos 2 días, teniendo en cuenta que los eventuales tienen una prórroga más, y ahora la segunda prórroga, estas cosas después no las encontramos. La segunda prórroga es de 5 meses y 28 días. No, ahí lo que puede pasar es que a la siguiente o a los 10 días, digamos, otra vez, tengo otro pico, ¿y ahora qué hago? Si te voy a hablar la misma, te voy a decir, ya fíjate contigo. Claro, porque ya lo que voy a evaluar es la situación global de la empresa. A lo mejor la primera pueda, pero cuando yo vea eso, lo voy a ver en una perspectiva de varios meses atrás. Claro. Y cuando vea la vida laboral y empiece a ver esto, porque al final, yo le voy a pedir ahora, vamos, yo lo hago siempre, ¿no? Y hago así con la vida laboral. Bueno, a partir de ahora ya ha mejorado bastante, lo tengo que decir. Pero antes era 401, 401, 402, 401, 402, todo. Y entonces la pregunta a veces que imponía era, oiga, usted no tiene ningún fijo, porque me ha pasado. Ni un solo fijo, no, es que la actividad mía es temporal, digo, bueno, temporales, estamos todos temporales aquí, fíjense si somos temporales, todos contingentes, y claro, ni un solo fijo. Quiero decir que la perspectiva nuestra que tenemos sobre la mesa, la realidad que es lo que nosotros luchamos es con este tipo de cosas, porque a mí quien me viene, que ya veo 100 empresas, esta mañana estaba viendo una empresa que tuve hace 5 o 6 meses un tema, y he visto hoy, y todos los 401, 100, todos, 100. Bueno, pues ya está, se acabó de hablar. Ya, sobre eso ya no tenemos que hablar. Nos quedan todavía 185 competencias de la inspección de mirar cosas que no sean el 100. Pero pasar del 401 al 100. Pero como te lo estoy diciendo, todos, sin excepción. Creo que tiene un 200 con un 0,4 de tiempo parcial. El resto, 25 trabajadores indefinidos de tiempo. Con eso te estoy diciendo que esa persona que tú me estás comentando de dos días que hace falta, pues claro que no. Pero claro, tú que estás en la gestoría, te dicen 2 días. Pero es que la semana siguiente son otros 2 días. Y entonces ya cuando ya llevas acumulado, dices, me han pillado. Si tú querés.
Porque tú no quieres, pero es que el empresario va a lo que va. Es que, claro, esto ya también lo sé por vosotros, también cuando vean y claro, las caras que vienen a veces descompuestos, dicen, ¿qué le digo yo a este hombre? Si a mí lo que me viene es que me dice 2 días, yo creo que son 2 días, y son 2 días, y al final es lo de siempre, quiero tener muchos temporales. Vamos a ver, Pero no te estoy diciendo que no, no te estoy diciendo que no, creo que me entiendes. Para un contrato de 2 días, ahora tengo que hacer un informe, un contrato. Pues un informe. Hay gente que no escucha tu pregunta, por eso Paloma la tiene que repetir para que la gente que esté aquí escuche. La pregunta. No, voy a repetir la pregunta que has hecho porque me están comentando que no la escuchas en casa. Entonces, a colación de lo que hayas preguntado de los contratos fijos discontinuos, con aquellas ocasiones que era un periodo muy corto, ¿te ha contestado Juan? ¿Quieres hacerle otra pregunta o ahondar en esa pregunta? Que la tengo que repetir para que me escuchen los compañeros de casa. Sí, que estaba poniendo una reflexión que como hay que justificar de manera específica y concreta esa causa de temporalidad, al final, para hacer un contrato de 2 días, parece que tenéis que hacer un informe. A ver, pero y además concurro con la compañera, un momento, lo voy a repetir para que lo escuchen. Reflexiona la compañera que para hacer un contrato de 2 días, en la necesidad de justificación, tanto la causa como la temporalidad, la conexión, la proporcionalidad, increíble. Pues claro, al final es un trabajo. Sí, otra vez, pero si me permitís el dicho de aquellos polvos estos lodos. Sí. Que hemos pasado años haciendo lo que se ha pedido, acumulación de tareas, exceso de pedidos, funciones propias de la categoría, que ya ha llegado un momento de dicho, hasta aquí hemos llegado, esto no puede continuar así. Juan, pero si me permite una reflexión, es verdad que había casos flagrantes en los que había una concatenación de trabajo por necesidad de la producción eventual. Había una concatenación que tenían a la gente con contratos temporales de 18 años, muy bien. Pero es que ahora entiendo yo que con esta reforma se ha desvirtuado un poco lo que son los contratos fijos discontinuos, que aquí se utilizan mucho en la hostelería, en todos los hoteles que van cerrando, en restaurantes, está muy bien para las contratas, justo para eso, pero es que nos habéis quitado toda la temporalidad y encima ya se presume que esto es fraude y me está poniendo una muy grave. Me está poniendo una muy grave. Bueno, vamos a compensar una cosa. Todos estos años anteriores con tantísima brevedad, con apretar un poco, pero con un propósito siempre. Oye, es que el trabajador tiene derecho a esto. Por decir, oiga, pues usted es indefinido, pues indefinido. Y la actividad de la empresa en el objeto social dice que la sociedad es de carácter indefinido. Y indefinido no quiere decir perpetuo, quiere decir que no se sabe cuándo va a terminar. El problema de todo esto son los 33 días de salario por año de servicio con el límite de 24 mensualidades. Y que estábamos en 45, que era un abuso, pero que seguimos igual, ¿no? Entonces, el fondo es la batalla permanente por decir, a ver si encontramos un hueco en el que meter y volver otra vez a tener los temporales y a tener el cumplir con los deseos de nuestro cliente, que es, yo quiero tener aquí hoy 4 y mañana 5. Y lo demás me da igual, y no quiero obligaciones de ninguna clase. Oiga, decía hace un rato, ¿no? Dice, oiga, es que tenemos una legislación que no dice eso. Es que los españoles hemos optado a través de nuestras leyes por un sistema que no quiere eso. Y esto, pues no lo podemos tolerar. Y la realidad es, aunque sea tozuda, pues tendremos que seguir luchando. ¿Y ahora qué ocurre? Que tenemos unos instrumentos mucho más claros y determinantes para evitar este tipo de cosas. Pero es que además, si me permite. Si quieres estar cerca o venís a la primera fila, si quieres preguntar para que lo escuchen. O yo te hago la interpretación, como hacen los jueces cuando estamos haciendo declaraciones. Sí. Ocurre una cosa, la ha explicado el inspector, es que hemos estado durante muchísimos años. Yo creo que vengo con una perspectiva diferente a la que vosotros, yo soy abogado de empresa, yo vengo por parte del trabajador. Es que la inspección de trabajo no es la mala. La inspección de trabajo es la garantía de los derechos del trabajador, que el trabajador, la mayoría de las veces, en empresas como las que tenemos nosotros en la Puerta del Sol, no tienen fuerza suficiente para pelear contra el empresario. Entonces, ese abuso de la temporalidad que durante muchísimos años se ha ocurrido en nuestro sector, en el sector turístico, lo que ponía al trabajador en el brete de aceptar cualquier tipo de condición que el empresario le ponía.
queda eso. Lo voy a repetir para los compañeros, yo ya estamos de acuerdo contigo. Vamos a ver, el compañero dice que él representa más a trabajadores, entonces había un abuso, sobre todo en el sector donde nos movemos nosotros, el sector turístico, de un abuso que al trabajador no le quedaba otra que aceptar esas condiciones en fraude de temporalidad. Y yo también estoy de acuerdo contigo que la inspección no es mala. Lo que yo entiendo que lo que tiene que haberse puesto más medios son los buenos, más medios en que pudieran ir ellos sin hacer unos cambios tan radicales de la ley que la jurisprudencia no va a poder suavizar porque le dejan muy poco espacio. Y ahora, perdóname, Juan, que un montón, ya he dicho que las no nos van a quedar. No hay problema. Es que ya era así. Lo que pasa es que se ha abusado. Es decir, es que la legislación lo que hace ahora, la reforma laboral ahora, lo que hace es, digamos, no dar margen a interpretaciones y tasar muy concretamente algunas cosas. Bueno, ya. Yo voy a lo que voy a compañero que la ley que favorece al trabajador porque lo pasa. La presunción de indefinido ya estaba desde el año. Claro, sí. Pero era el abuso de la temporalidad lo que. el compañero que David no le pueda que solamente le pueda golear en la Biblia. No sé si quieres hacer algún comentario. Sí, no, exactamente. Yo estoy de acuerdo contigo en esto, pues ya llevo muchísimo tiempo, ¿no? Y ya, pues, la temporalidad, la lucha contra la temporalidad, pues, hombre, no ha sido una constante, pero una constante leve, entre otras cosas y sobre todo por la falta de medios. Es decir, no es ya la falta de medios y los pocos que somos, ahora vamos siendo poquito a poco un poco más, ¿no? Pero con semejante volumen de competencias que tenemos en los tres niveles por decir los principales, seguridad social, relaciones laborales y prevención de riesgos laborales, es muy difícil atacar eso. Se han hecho campañas, se han hecho filtros, se han hecho cosas, pero claro, no lo suficiente como para poder atajar esto. Las cifras de abril de 22 son esperanzadoras, lógicamente. El que se haya cambiado la sanción por empresas, que a lo mejor eran dos o tres trabajadores, 626 euros, el riesgo le merecía la pena, lógicamente. Ahora dice, no, claro, no son 626 euros, ahora son 3.000 euros como mínimo. Y si tienes 10, no van a ser 1.500 euros, sino van a ser 10.000 euros. Bueno, pues eso era tan sencillo como ponerlo sobre el papel y se ha tardado todo este tiempo en ponerlo. Y claro, ahora viene abril del 22 y empezamos a rebajar las tasas de temporalidad. Insisto, ahora vendrá si el fijo discontinuo no se está utilizando con abuso. ¿Qué pasa dentro de unos meses si realmente no tenemos capacidad? Yo, de luego, habéis entendido bien cuando he dicho que es que podemos sacar 300.000 actas de infracción probablemente dentro de 2 o 3 meses. Dentro de 2 o 3 meses, automáticamente. Es decir, automáticamente. Nosotros, abogados, no vamos a negar ese tipo de automatismo de las sanciones. Porque me refiero que 300.000 actas, 300.000 recursos. 300.000 empresas, no, 300.000 distintas. Por poner un ejemplo, es decir, que se va a controlar y creo que hay una decisión sobre esto. Es decir, dentro de unos meses dirá, oye, tenemos ahí 18 en el periodo de 24, tenemos gente que se han pasado los 90 días en un año cuando termine este año y tal igual, fuera, venga. Porque o la atajamos ahora no vamos a terminar nunca con este problema. También. Voy a intercalar, si me permitís, una pregunta de un compañero que la hace online desde las 4:38 y ahora paso a otra pregunta. Sí, Javier. ¿Qué contrato se podría aplicar a un trabajador que va a trabajar para una pequeña constructora, pero que para trabajos esporádicos? Que no se puede cubrir con la plantilla fija de la empresa. Realmente es que ni hay trabajo para él para todos los días, ni tampoco de una forma discontinua o por temporada, sino siempre de forma esporádica, sin criterio alguno, dependiendo de los pequeños trabajos que salgan, que pueden durar a veces 2 o 3 días como mucho. La verdad es que es complicado cómo encuadrarlo correctamente. Gracias. Bueno, yo primero lo que diría es eso de no se puede cubrir con la plantilla fija de la empresa si son trabajos realmente tan escasos o de tan escasa entidad, ¿verdad? Bueno, uno ya después, cuando tira de la experiencia del constructor que le toca a uno en su casa, pues cuando no hay gente para trabajar, con hacer esperar al cliente 2 o 3 meses, va la cosa que se mata porque no hay, ya sabemos el problema que tenemos en la construcción, ¿no? Y quien haya padecido una reforma casera sabe de lo que estoy hablando. Creo que lo hemos padecido, por lo menos aquí parece que me dan la razón en eso. Por lo tanto, yo primero discutiría lo de la plantilla fija de la empresa, que es lo que está pasando con esto. Es decir, ahora no tenemos tantos elementos para poder cuestionar esa situación de circunstancia de la producción, que ahí a lo mejor
pues si me apuro hasta podría ser un fijo discontinuo. Pero claro, yo lo primero que haría en ese caso que me plantea es eso de que no se puede cubrir con la plantilla fija de la empresa. Eso sería muy discutible precisamente por lo que me está diciendo, es decir, que es un trabajo de muy poca entidad. Y entonces tengo plantilla fija, pues a lo mejor hay que hacer reorganizar un poco la plantilla, dejar un sitio un poco cojo un día para tal, o bien contratar, que podría ser un fijo discontinuo si eso es constante. ¿Y un ocasional previsible? Ocasional e imprevisible. No, sí. Imprevisible es una actividad de la construcción que llaman para construcción. ¿Cómo va a ser imprevisible? Ese es su trabajo. Previsible, ¿cuál era la otra categoría? Previsible. Previsible y situaciones ocasionales imprevisibles. Lo de los 90 días. No puedo hacer. Lo de los 90 días, pero en el año. Claro, pero repartido en el año es imposible. Claro. Es que ves, no lo reducís mucho esto. No, yo no. Es la ley. No la ha reducido mucho el legislador. Si hubiéramos terminado antes con el contrato único con indemnización gradual, que la doctrina laboralista la ha despreciado, la doctrina laboralista española la desprecia totalmente, no sé por qué, también es cierto que las directivas comunitarias no acompañan, pero eso sería una solución. Porque son realidades económicas tan diferentes a las nuestras que el resto de los países de la Unión. Yo siempre que lo he consultado y lo he hablado con los graduados sociales y abogados que vienen a mi despacho y tal, oye, ¿tú cómo verías? La mayoría me dice que le encanta lo del contrato indefinido único con indemnización gradual según la antigüedad del trabajo de la empresa. Punto y final. Está bien. Pero bueno, no van los tiros por ahí. Voy a simplemente hacer otro comentario de las preguntas que nos mandan de Venga, que... hombre, porque es un muy bonito, es un halago. Y lo primero, profesor, estás incombustible, como siempre, tan claro. Sí, bueno, gracias, José Luis. Sobre todo por los de incombustible. El combustible y como siempre muy claro. ¿Alguna pregunta de alguien de la sala? Hay otra ahí. No, es por ir intercalando porque... Para que veáis, digamos, que está cambiando todo, incluso la eterna utilización de la temporalidad fraudulenta, que no se ha metido muchas veces con ella en la propia administración pública. Es decir, todos conocemos, ya no solo profesionalmente, sino seguramente personalmente, profesores de instituto, enfermeros o enfermeras, médicos, que llevan 23 años. Claro, nuestro compañero. Contratándose por contrato a veces en un producto. Claro, nuestro compañero está haciendo referencia al abuso y la temporalidad de la propia administración pública. Es cierto, patente. Que puede, es verdad, que va a lo mejor de extremo a extremo porque se van a entrar a lo mejor gente por concurso de 5 años ya, y eso va a generar un conflicto judicial con aquellos que han estado preparando sus posiciones. Pero es para que veáis que el tema de la temporalidad en España siquiera es delito. Sí, por supuesto. No se ha tasado ni validado. Por supuesto. A veces hay que tomar medidas estrictas, muy duras, que el ajuste va a costar a lo mejor, pero bueno, por lo que dice el ponente, a mí no se están dando resultados muy evidentes. Ese cambio de representación con los datos tan potentes que ha dado. Como dice el compañero, estas medidas están sirviendo de revulsivo, y con las cifras que ha citado Juan, se ve que está teniendo su efecto. Voy a hacer otra pregunta de los compañeros online. Isabel María nos plantea: fijos discontinuos parciales, jornada concentrada, el boletín Noticias Red 1/2022 dice que la clave ahora es 300 en vez de 200. Exacto, por lo que he dicho, es decir, el 12.3 ha sido derogado, de los fijos periódicos en fecha cierta, y por tanto pasan a ser fijos discontinuos, por tanto, lógicamente eran 300. Lo que yo me refería es que aún así siga habiendo gente que está haciendo, lógicamente, que se pueden hacer. Lo que ocurre es que se pueden hacer, claro, después está lo del tiempo parcial horizontal o vertical. Pero lo que no parece que pueda hacerse es indefinido a tiempo parcial de repetición de fechas ciertas, porque es fijo discontinuo, como bien dice Isabel y como dice el boletín de red de noticias. De nuevo, y para seguir con Isabel. Isabel María nos dice, nos pregunta: ¿opina usted que ya no se puede hacer el trabajo parcial indefinido jornada concentrada? ¿Cuál es tu opinión, Juan? En jornada concentrada de un periodo de tiempo, siempre que sea, o siempre que ese contrato tenga la finalidad que tenía el 12.3 anterior, ¿no? Pues tendrá que ser fijo discontinuo. Ahí no me cabe duda. Otros indefinidos a tiempo parcial se puede hacer, sobre todo lo que podemos llamar horizontal, es decir, todo el año, pero trabajando 4 horas o 5 horas. Se puede meter alguna excepción pequeña, pero sin llegar a lo que era antes el fijo periódico de repetición en fechas ciertas, porque ha sido derogado para integrarse en el fijo discontinuo. Por eso han cambiado la clave también.
Otra vez sala y online. ¿Tenéis alguna pregunta más? Los contratos de trabajo fijo a escrito obra, no que para la denominación, ¿la aplicación estaría solo permitida en el ámbito del sector de la construcción? Sí, ya me lo preguntaron, ahí para los fontaneros y los de los tales. La pregunta No, fijo a sí, escrito obra. Exactamente. El fijo a escrito obra solo se puede hacer en las actividades sometidas al ámbito de aplicación funcional del convenio colectivo de la construcción. Por tanto, el anexo 1 o 2 del convenio general del sector de la construcción establece cuáles son las actividades incluidas en ese convenio general de ámbito estatal. Todo lo que no sea eso no se hace. Aunque tenga una realidad Aunque comparable al señor del que pone el aluminio en la obra no se le aplica fijo de obra porque no está en el ámbito funcional de aplicación del convenio, salvo error o omisión mío, del sector de la construcción. No lo está. A un fijo discontinuo. Exactamente. El fijo sector de obra es construcción y lo dice muy claro el artículo de la reforma de la ley de 32/2006 de la subcontratación del sector de la construcción, lo dice muy claro que es para el ámbito funcional del convenio colectivo de la construcción. Vale, pues continuamos. El compañero José Antonio Bernal Benítez. Buenas tardes. El contrato eventual por circunstancias previsibles en el régimen agrario y cotización por jornadas reales, los 90 días, ¿cómo los debemos contar? ¿Por días en situación de alta o por jornadas reales? Yo entiendo que por jornadas reales, lógicamente. Porque claro, en situación de alta, claro, si has optado por la cotización por jornadas reales y no por las bases mensuales, pues entiendo que en ese caso será por las jornadas reales. Entiendo, ¿eh? Vale. Tendría que asegurarme de lo que estoy diciendo, pero en principio me parecería que tiene más sentido por las jornadas reales, de acuerdo con la filosofía que nos marca la norma, ¿no? Entiendo. Es que el régimen agrario es otro mundo. Venga, otra pregunta de los compañeros online. Domingo, en caso de un comercio que en verano tiene un aumento de clientes y ventas por el turismo, el tipo de contrato típico es el contrato eventual por circunstancias previsibles, máximo de 90 días, por la temporada estival aquí en la Costa del Sol, en los meses del 15 de junio al 15 de septiembre, ¿no? Ya sé que me has escrito que Nanay, que es fijo de continuo, ¿no? Hombre, me da, no, o sea, que ya lo he dicho. Me da que sí, que sería más bien fijo de continuo porque parece que es la actividad nuclear de la empresa y eterna. Sí, me parece que sería eso. Vamos, fijo de continuo, sí. Perdón por contestar por tu mano, que ya llego ya. Rosa, mira qué bonito. Gracias por compartir tus conocimientos. María José Muñoz. Hago un contrato fijo discontinuo pasado un tiempo. Lo doy de baja en seguridad con su código correspondiente. ¿Me podrías explicar cómo haría el llamamiento posterior y la duración? Bueno, es que lo del llamamiento, primero, el llamamiento tendrá que ser cuando realmente le haga falta. Si no hay regulación en convenio colectivo, que insisto, que es la revisión permanente que hace el artículo 16 del Estatuto a la negociación colectiva, pues evidentemente no tenemos ninguna regulación en cuanto al llamamiento. Sí se aplicarán los criterios jurisprudenciales, que obviamente serán con la mayor antigüedad, ¿no? Este siempre ha sido una constante, ¿no? Los más antiguos son los primeros que se llaman, de una manera fehaciente en la comunicación, etcétera, y nada más. Es decir, y si no, pues si no se hace el llamamiento, el trabajador, lo que un amigo me comentaba esto, que no lo habían llamado, digo, si no te han llamado, te estaban llamando, como tardes más tiempo, los 20 días se te han pasado, y estás despedido de la calle y te han toreado, como se dice vulgarmente, y han abusado de ti. Entonces yo creo que en ese sentido, sí, el llamamiento es cuando lo necesita realmente la empresa. Ahora, si esto del fijo discontinuo se hace como se tiene que hacer, porque al final todo esto, no nos engañemos, y ya los que tenemos algún tiempo en esto lo sabemos, es de hacer las cosas como realmente hay que hacerlo. Desde la posición de la buena fe y de decir, yo quiero hacer las cosas bien, ¿no? Esto muchas veces, lo que nos encontramos gente que desde el minuto uno está diciendo, a ver, ¿cómo puedo hacer para no? Y claro, todo es al contrario, es decir, ¿cómo puedo hacer para hacerlo bien, no para hacerlo mal? Deliberadamente mal y engañar a la gente o tener una flexibilidad que la ley no me permite y hacer lo que quiera con la gente, cuando son personas de carne y hueso, que pues, el que sea fijo o no fijo, al empezar a lo mejor da igual, pero el trabajador a lo mejor le va a dar vida en ello, porque como sabemos después en la vida, pues si no tiene un contrato fijo, pues no te dan un préstamo, y tantas cosas, ¿no? Y al final está pidiendo a ese trabajador que le aplique la ley. Por tanto, es decir, esto es el primer paso, ¿no? Y ahora, hoy ya con estos instrumentos que tenemos,
Pues es que la carga de la prueba es que es brutal. Es que es realmente brutal. Y entonces, bueno, pues nosotros lo tenemos que mirar de esa manera, porque tenemos que aplicar la ley, es que no tenemos. Y lo que no vamos a hacer es abrir válvulas de escape que la ley no quiere. ¿Por qué? Porque ahora mismo tendremos un criterio técnico que nos va a fijar. Y probablemente hay un desarrollo reglamentario, que será todavía probablemente más contundente porque se corresponde al gobierno. Ya no son las cortes, ni hay que ir a una comisión, ni negociar, ya con lo que tengo. Y bueno, ya veremos el ultravires, este famoso, si se van o no se van más allá de la regulación legal. Pero luego el reglamento, ya lo decía, dejadme a mí los reglamentos, no sé quién era el político aquel decimonónico, el conde Romanoni, creo que decir, dejadme a mí los reglamentos, la ley de la norma de los reglamentos. Eso por un lado. La autoridad central nos va a emitir pronto un criterio técnico sobre aplicación. Y en tercer lugar, las cartas están empezando. No han esperado ni un año, ni dos, ni tres, como en otras ocasiones. Ha sido un mes después, 83.000 cartas. Y cuando las cifras de abril 2022 empiezan a invertirse, la cosa irá a peor. Y entonces a lo mejor es cuando se tira, como decía antes, de la actividad automatizada de las actas de infracción automatizada. No, pero es cierto que se han recibido muchas cartas. Cada lugar, no sé, nuestro despacho, para que a muchos empresarios vinieran a hablar. Se volviera a explicar otra vez lo que ya se había explicado, cuál era la norma, y estuvieran más abiertos a hacer las cosas bien. Yo no sé, por ejemplo, José Antonio, si a ti te pasa igual con cartas han llegado. Sí. Cartas han llegado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, trasladándolo a un ámbito, y perdonadme la comparación, que es una salvajada. El cliente que viene al despacho y me dice al abogado: mire, señor abogado, me ha llamado la comisaría para que presente comisaría para tomar una declaración como investigado porque yo he matado a tal persona. Es una situación en la que el abogado asesora a ese cliente, una información que le ha dado, confidencial, y tiene que preparar la mejor defensa. O la segunda situación: mire, señor abogado, es que yo quiero matar a una persona, ¿cómo puedo librarme de él? Pues trasladando la exageración que acabo de hacer al mundo del laboral, es en la función del letrado, del asesor jurídico, es esas dos situaciones se pueden producir, porque hay clientes que vienen a tu despacho y te dicen: usted me ha pillado la inspección de trabajo, a ver cómo lo defender, y tú le vas a dar el mejor asesoramiento legal posible para que se le protejan los derechos a ese empresario. O el que viene y dice: yo quiero hacerle trampa a la inspección de trabajo, al trabajador y a lo que se me ponga por delante. Dígame usted la manera que yo me pongo. Vale. Entonces, hay una responsabilidad también del asesor con respecto al cliente y al resto de la sociedad, de decirle: no, lo que usted tiene que hacer, el supuesto que usted me plantea, que es la compañera ha planteado. Te lo voy a resumir, te voy a interrumpir un momento, pero para resumirlo para que nos oigan desde casa. El compañero hace una comparativa con la prohibición que tenemos nosotros de asesorar al cliente cómo cometer delitos, y que igualmente deberíamos una responsabilidad cuando viene a nuestro despacho de explicarle cómo es la ley en materia social, en lugar de darle ya las pistas de cómo evadir eso, antes de que haya una situación de incumplimiento, que no podemos darle asesoramiento para que incumplan. Pero no, continúa. Sí, no, que nosotros también tenemos una responsabilidad social, es decir, está en nuestro estatuto. Nosotros no podemos convertirnos, entre comillas, en cooperadores necesarios de infracciones. En este caso, no estaríamos ante delito como el ejemplo que he puesto para un poco llamar la atención de los compañeros, pero no dejan de ser ilegalidades, ilícitos, administrativos. Entonces, el abogado tiene también esa función social, esa función de responsabilidad corporativa, entre comillas, con la sociedad, de asesorar al cliente que viene con un supuesto, asesorarle legalmente lo que es, no lo que, digamos, él quiere sortear, no. Sus derechos son estos. No estar equivocado, probablemente, evidentemente, tú le vas a buscar la solución que más se ajuste al interés de tu cliente. Pero no sorteemos la ley, porque después va a venir el señor de la tijera. Imagino que ya conseguís escuchar, que estáis escuchando al compañero cuando dice que hay una obligación del abogado de asesorar de los derechos y obligaciones del empresario.
no demostrarle la manera de hacer trampa y esta obligación que tenemos de hacer el bien común y el respeto a la sociedad. ¿Alguna pregunta? Por aquí dice Gemma Moreno. Gracias, Juan. Una explicación de reforma clara, precisa y concreta. Un saludo. Igualmente. Gracias. Imagino que tenemos todavía 1000 preguntas, pero que esto se cierra ya, ¿no? Y no vuelven aquí a Juan hasta las 12, ¿no? Más decía que estábamos de tiempo, pero ¿ves? 12:30. Venga, la última, sí. No, pero mira, todavía queda a nuestra compañera que haga otra pregunta. En relación a estas cartas que se están enviando, quiero pensar que un poco de la oportunidad de que se pueda comprobar si se están haciendo bien. Esa es la idea. Un repertorio. Exacto, exacto. El rector actuante opina que se está haciendo o que se tiene que hacer de otra forma. Bueno, ya. Directamente con una Bueno, ahí hay. sanción. Exacto, vamos a ver. Los temas de las cartas han sido de varias modalidades a lo largo de estos últimos años. Ha habido una primera en temas de contratación temporal, ¿vale? Ha habido una, al principio, hacía muchos años, que era una mera advertencia y tal. Después ya la segunda denominación, usted tiene un exceso de temporalidad impresionante. Por tanto, le invitamos a que corrija esa situación. Y que después nos lo comunique. Entonces comunicaba o se tenía conocimiento en un periodo determinado a través de la base de datos de tesorería, pues si había convertido contratos y tal. Pero había gente que no hacía absolutamente nada. Y eso ya pasaba en inspección. Y en inspección al principio, en las primeras recuerdo que bueno, se puede requerir, o sea, como una segunda oportunidad, pero después ya en la última han dicho no, de requerir absolutamente nada. Ya hay que sancionar directamente. Vale, aquí, esta primera, tan temprana, que se debe, parece ser, según fuente del Ministerio, a ver cómo en algunas empresas se está aplicando eso. Probablemente, si han hecho 83.000 cartas, es por una básica explotación de datos del sistema, y habrán salido empresas probablemente que sigan teniendo, que hayan celebrado todavía contratos temporales, digamos, en demasiado número, ¿no? Entonces se quiere ver qué está pasando. Vale, no sé la carta, porque la carta salió el jueves. Yo he intentado obtenerla, y no he podido obtenerla por los medios en fin, por el portal, la intranet de la Inspección de Trabajo no la han puesto. No sé lo que dice. La única noticia que tengo es por los medios de comunicación que han dicho que en principio parece que va encaminada a recordar a la gente que, oye, cuidado con este tema y que usted tiene demasiada temporalidad. O que los fijos discontinuos tiene usted demasiado, y de la noche a la mañana estaba usted con contratos temporales o tenía más indefinido, ahora los ha convertido en fijos discontinuos. O sea, claro, es que las variables que se dan en el mundo real desde la perspectiva de son impresionantes. Pero lo más trascendente, o sea, lo más importante de esto es que han empezado pronto. Es decir, yo en una anterior charla que había dado sobre este particular ya había dicho, digo, tardará un año porque las cifras son magníficas y por tanto van a tardar. Fue decir eso y al día siguiente la señora ministra dice, vamos a mandar 83.000 cartas. Digo, vaya. O sea que esto habla bien a más claras del propósito del Ministerio de la Inspección de Trabajo, que es ahora ir en serio con este asunto. Muy en serio. Me da la impresión, ¿eh? Juan, ya por último, es que como el compañero Domingo Arias nos ha repetido una pregunta más abajo. Le voy a preguntar que no se ha enterado de la respuesta. Si te contara... por el domingo, pues yo creo que con lo que claro, si abre un aumento de clientes y ventas por el turismo, en 90 días, o sea, me lo hace ocasionales y previsibles, pero es que una reducción delimitada en el tiempo del 15 de junio al 15 de septiembre tendría sentido en una empresa que no fuera de comercio turístico, digamos, de comercio en un ámbito turístico. Por tanto, a mí, en principio, como te dije antes, me huele más a fijo discontinuo que otra cosa, ¿no? Pues... Insisto por la apuesta que hay, es decir, es que, claro, en caso, vamos a ver, para entendernos, si hay duda, nos vamos a encontrar en definitivo. Vale. Esta es la idea. Vale. Sí. Pues muchas gracias a todos desde casa, muchas gracias a los compañeros que habéis venido aquí a la sede. Muchísimas gracias, Juan. Y ya, como hemos hablado antes del curso, quedas obligado a que el año que viene vamos a hacer un curso de varias jornadas muy práctico, un taller sobre la inspección.
Entonces, te dejamos ya aquí obligado y no te dejamos salir. Muy bien. Muchas gracias. Un saludo.